Amigos, ¿qué tal? Buenos días, feliz martes para todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros a través de la señal nacional de Telerama. Bienvenidos a Saludable, el programa en donde aprendemos a cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra salud. El día de hoy, en nuestro segmento de salud mental, abordaremos un tema que merece ser tratado con mucha discreción, empatía y sobre todo sin prejuicios. Estaremos conversando sobre la depresión en niños, adolescentes y adultos mayores. Aunque muchas veces este trastorno se asocia únicamente con la tristeza, la depresión es una condición de salud mental que puede manifestarse de formas diferentes según la etapa de vida de las personas. El día de hoy estaremos hablando sobre este interesante tema. Pero antes de presentar a nuestra invitada, veamos la siguiente nota. La depresión puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero no siempre se manifiesta de la misma manera. En niños, adolescentes y adultos mayores, sus señales pueden ser diferentes y en muchas ocasiones pasan desapercibidas o se confunden con cambios propios de la edad, retrasando así el diagnóstico y el tratamiento. Hoy hablaremos sobre cómo reconocer la depresión en cada una de estas etapas. En los niños puede manifestarse con irritabilidad, cambios de comportamiento o bajo rendimiento escolar. En los adolescentes con aislamiento, pérdida de interés, alteraciones del sueño o cambios del ánimo, y en adultos mayores con tristeza persistente, falta de energía, desmotivación o incluso síntomas físicos que suelen atribuirse erróneamente al envejecimiento. También abordaremos la importancia de identificar las señales de alerta, romper los estigmas alrededor de la salud mental y comprender que la depresión no es una muestra de debilidad ni una etapa que se supera simplemente con ponerle ganas. Es una condición de salud que requiere comprensión, apoyo y en muchos casos atención profesional. Porque hablar de depresión es hablar de prevención, detección temprana y acompañamiento, y reconocer sus síntomas a tiempo puede marcar una diferencia significativa en la recuperación y en la calidad de vida de quienes la padecen. Reconocer las señales a tiempo y buscar una correcta ayuda profesional puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de las personas quienes padecen esta condición. Hoy, para hablar de este tema, nos estará acompañando la doctora Paula Manzano, psicóloga clínica. Así que nos vamos a un corte y regresamos ya con nuestra invitada. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Regresamos con más aquí en Saludable, el programa en donde aprendemos a cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra salud. Hoy, en nuestro segmento de salud mental, me complace presentar y dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es la doctora Paula Manzano, psicóloga clínica. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, Amay. Bueno, para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, con todos los que nos están viendo. Realmente es un tema súper importante para ahora la sociedad, así que un gusto compartir con ustedes. Qué bien, y sobre todo un tema que lo hablaba desde el inicio, ¿no? Hay que tratarlo con mucha empatía y sin ningún prejuicio, ¿no? Empecemos entonces, doctora. Primero hablemos sobre qué es la depresión. Bueno, Memay, la depresión actualmente es conocida como un trastorno del estado del ánimo. No es simplemente estar triste, sino es ya una condición que afecta la manera en cómo piensa, siente y actúa un ser humano. Esto empieza ya a evolucionar a otras cosas que empieza a incapacitar la vida de las personas. Entonces no es un tema de pongámosle ganas, pongámosle motivación, es un poco más delicado. Y a veces es difícil reconocer las señales, ¿no? Sí. Porque uno piensa, estoy triste o me fue mal en el trabajo o quizás estoy mal con alguna situación familiar y por ello me pongo de esta manera, cuando en realidad quizás ya se está entrando un cuadro de depresión. Doctora, ¿cuáles son las señales que debemos identificar? Bueno, existen varias, ¿no? Primero, el cambio en la alimentación, la rutina de sueño, la falta de ganas en hacer su rutina diaria, actividades que antes les gustaba. También ya el aislarse de la sociedad, de su familia, son señales que se pueden empezar a notar cuando alguien está empezando a deprimirse o con el ánimo bajo. Perfecto. Doctora, el día de hoy vamos a hablar justamente de este tema en niños, jóvenes y adultos mayores, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente un adulto normal que tiene sus problemas, su estrés diario del trabajo lo puede vivir, cuando en realidad pues los niños también pueden padecer este trastorno. Empecemos por ese tema, con el tema de los niños. ¿Cómo los niños empiezan con un cuadro de depresión y como papás, cómo se puede reconocer las señales? Claro, bueno, hablar de niños es muy importante porque un niño no va a venir a decirnos, bueno, estoy triste, ¿sí? Al niño hay que sacarle con cucharita, como se dicen las cosas, y ahí viene mucho el trabajo de los padres en enseñar
a qué son las emociones, cómo identificarlas para que ellos puedan expresar estas emociones. Señales tempranas de un niño bajo rendimiento escolar, ya no querer jugar, ya empezar a aislarse, y ahí es cuando uno como papá debe tomar alerta de estos signos de alarma. Ahora, doctora, yo he escuchado mucho que incluso el tema de la tecnología influye para estos trastornos de los peques, ¿es verdad? Sí, bueno, ahora con la tecnología existe una amplia gama, ¿no es cierto?, que está en redes sociales, que influye mucho en la conducta de los niños. Entonces, como papás, no podemos privar al 100% porque es algo que está hoy en día, pero sí estar atentos a qué es lo que están viendo nuestros niños, en dónde están viendo, con qué personas se están relacionando, para que así estas propagandas o lo que se propaga por redes sociales no sea tan influyente en los niños y ellos puedan tener una claridad de qué es lo correcto y qué es la realidad. Perfecto. Y yo creo que algo importante sobre todo, ¿no?, el tema de tomar conciencia, de enseñarles a los peques una correcta gestión emocional, desde muy pequeñitos realmente hablarles de las emociones, de los sentimientos, que creo que sería importante. Ahora vamos con otro tema incluso aún más complejo, los adolescentes. ¿Cómo tratar con ellos el tema de la depresión y cómo identificar? Si quienes tenemos adolescentes en casa sabemos que de por sí, por la edad, les gusta pasar encerrados y en su mundo, ¿no? Entonces, doctora, ¿cómo saber que un adolescente está empezando a tener depresión? Claro, bueno, los adolescentes es un mundo más complejo, ¿no? Están en la mitad de dejar de ser niños, empezar a ser adultos y empiezan a identificarse, a construirse, a ver quiénes son y a dónde quieren ir. Así es. Entonces, al hablar de un mundo tan complejo, las señales son un poco más escondidas, digamos así, porque se pueden confundir con enojos, con rabietas, con impulsividad, pero realmente son señales de alarma que nos dicen, bueno, algo está pasando aquí. En los adolescentes, el aislamiento, que muchas veces antes era conocido como un mito, ¿sí?, de que un adolescente va a su cuarto es porque está deprimido. Pero hoy en día sabemos que la tecnología, ¿no es cierto?, un adolescente puede ser el más sociable estando en el cuarto, porque puede estar con sus videojuegos, puede estar chateando. Entonces, podemos desmentir un poquito de que el aislarse en el cuarto ya es que está deprimido, no. Pero sí hay señales de alarma de que ya no le gusta compartir con la familia, ya empieza a no querer cambiarse de ropa, no bañarse, ya empieza a descuidar su autocuidado. También el rendimiento escolar, ya no le gusta ir a clases, le estresa, la irritabilidad, porque es normal que un adolescente se frustre, esté un poquito más alterado, pero ya cuando empieza a estar irritable con cualquier cosita es una señal de alerta. Ok, papás, a estar alerta, sobre todo en los chicos, ¿no? Que como dice la doctora, pues ellos se encierran en su mundo, se encierran en su habitación. No quiere decir eso que estén deprimidos, porque claro, el tema de las redes sociales ahora con la tecnología, que ellos hacen videollamada con sus amigos y pasan con ellos todo el día jugando a videojuegos. Sin embargo, hay ciertas señales para estar alerta. Ahora, doctora, vamos más allá, con un tema que casi no se habla mucho, la depresión en los adultos mayores, ¿no? Pensamos que una persona que ya está en su edad avanzada, que pasa con su familia, que de algún modo pasa en sus actividades, no está triste o no está deprimido, cuando en realidad incluso el tema de la soledad puede ser un tema fuerte para ellos que les causa depresión. ¿Cómo identificar? Sí. Bueno, en los adultos mayores, claro, muchas veces se asocia la idea de que envejecer es estar triste, y no es así. Los adultos mayores pasan por cambios súper fuertes, como la jubilación, pérdidas ya de sus amigos, de familiares. Empiezan a tener enfermedades que ya les empieza a limitar un poco, y eso les causa, ¿no es cierto?, un poquito de tristeza, de sentirse frustrados, de que no pueden hacer las cosas. Entonces, ahí es cuando la familia toma un rol importante, porque el adulto mayor necesita este apoyo emocional. Así es. Y cuando a veces no lo tiene porque son adultos solos, ¿no es cierto? Y eso no quiere decir que esté mal. Algunos disfrutan mucho su tiempo en soledad para hacer sus cositas, organizar planes, etc. Pero cuando ya empiezan a sentirse solos, que no son suficientes, que son una carga, es cuando, bueno, tomemos notas que algo está pasando.
porque los adultos mayores muchas veces se sienten que ellos son una carga, sienten que, bueno, la vida ya igual se va a acabar, y no es así, son parte importante de nuestra familia. Y yo creo que ese es el tema, ¿no? Sobre todo no dejarlos solos. Sí. Eso es importante. Ahora, doctora, cuando ya la familia empieza a notar estos cambios, tanto en los niños, en los adolescentes y en los adultos mayores, ¿cuándo saber que realmente necesitan ayuda profesional? Bueno, cuando hablamos de salud mental, muchas veces esperamos a que ya esté en lo peor para acudir a una consulta, cuando existen medidas de prevenir, ¿no es cierto? Entonces, si ya empezamos a notar estas señales de alerta como el cambio en el sueño, en la rutina de la comida, en su aspecto físico, es ya acudir tal vez a una primera consulta, ¿sí? Para evaluar qué es lo que está pasando y que esto no vaya a más. La salud mental siempre es importante tanto para el bienestar físico también. Entonces, cuando ya se empieza a descuidarla una parte, de por sí va a ir de la mano a la otra. La salud mental es parte importante del ser humano para que pueda funcionar, digamos así, de manera correcta. Claro que puede tener sus emociones, tristeza, enojo, etcétera, que muchas veces son vistas como negativas, pero son parte esencial del ser humano. Y si una persona, cuando ya está deprimida, empieza a interpretar la realidad de otra manera. Así es. Como si estuviera con unos lentes sucios. Así es. Entonces empieza a ver la realidad ya no como es, distorsionada, sino empiezan las distorsiones. Y muchas veces no les afecta tanto lo que está pasando, sino cómo interpretan lo que está pasando. Perfecto. Y eso es algo a tener muchísimo en cuenta, ¿no? Sobre todo a quienes tenemos niños, adolescentes y adultos mayores, nuestros abuelitos queridos en casa. Ahora, doctora, otra consulta. Cuando ya ellos van al consultorio, se tratan con un profesional, pero también necesitan hacer ciertas actividades en casa que van complementando el tema del tratamiento con el psicólogo. ¿Qué actividades les pueden ayudar? Claro. Bueno, empiezan con actividades básicas, ¿sí? Porque cuando una persona está deprimida no quiere hacer nada. Y ese no hacer nada hace que se sienta mal. Y el sentirse mal hace que no quiera hacer nada. Entonces es un ciclo que se repite. ¿Qué actividades se pueden complementar en casa? Sencillas, el moverse, estirarse, caminar, leer, ejercicio, tomar el sol, ¿sí? Actividades que empiecen a activar al cuerpo, que empiecen a activar la mente de que, bueno, tal vez no tengo la energía necesaria, pero estoy aquí y puedo hacer cosas. Porque si una persona que está deprimida y ya no tiene ganas de hacer nada, no tiene la energía necesaria para hacer las cosas y realmente toma eso, no puede salir. Y ahí es cuando viene el ponle ganas, ponle motivación, que es una interacción de muchas cosas más y del apoyo de la familia también. Sí, sobre todo hay algo que dice la doctora, ¿no? El tema de la actividad física, no necesariamente ir al gimnasio, hacer actividad de fuerza, sino el hecho de salir a caminar, de incluso tomar el sol, compartir quizás con alguien de la familia una caminata, una conversación, ya pues a las personas que están inundadas en su depresión de algún modo les ayuda, ¿no? Doctora, qué interesante lo que el día de hoy estamos hablando. Nos vamos a un corte nada más. Antes de dar paso a la pausa comercial, le dejamos en pantalla nuestro código QR que le va a redirigir a nuestro WhatsApp. Ahí usted puede realizar sus consultas, sus preguntas a la doctora Paula Manzano sobre este tema importante, la depresión. Si usted tiene un pequeño en casa, su hijo adolescente o quizás su papá, su mamá, adultos mayores que están pasando por algún tema de estos, este es el momento de consultar y preguntar. Recuerde también que estamos en redes sociales como Telerama Ecuador. Nos vamos al corte, regresamos. Mañana con 50 minutos, amigos, regresamos con más aquí en Saludable. Doctora, tenemos ya algunas preguntas de la gente, así que bueno, pues empecemos. Dice, mi hijo de 10 años ya no quiere jugar con sus amigos y se enoja por todo. Pensé que era una etapa, pero cada vez lo noto más aislado. ¿Cómo saber si podría estar atravesando una depresión? Bueno, como decía, las señales de alerta, ¿no? El cambio en la rutina del sueño, el rendimiento escolar, la alimentación, son pequeñas cositas que nos van diciendo, bueno, está pasando algo. Y tal vez acudir ya a no esperar
a que pase algo más grave, sino acudir ya a tener una consulta. Es decir, en esta ocasión lo recomendable sería que pues la mamita le lleve a su peque a una consulta. Sí. Perfecto. Por acá nos dice, mi hija adolescente pasa la mayor parte del tiempo encerrada en su cuarto. Dice que está bien, pero ya no quiere salir ni hacer las cosas que antes disfrutaba. ¿Cuáles son las señales de alerta que no debo ignorar? Claro. Bueno, con los adolescentes, ¿no es cierto? Muchas veces cuando uno les pregunta algo, todo es, está bien, no pasa nada, no te alarmes. Entonces, aquí es involucrarse un poquito más en el mundo de ellos. Tal vez no una pregunta de ¿cómo estás? Porque les van a responder bien, sí, con cortas palabras. Entonces, tal vez una pregunta que involucre un poco más el mundo de ellos. Bueno, y he escuchado de este videojuego. ¿Qué te parece? ¿Has escuchado algo? Para que así el adolescente sienta que, bueno, mi mamá, mi papá está interesado en mi vida también. No es un viejito, como los dicen ellos, que no sabe nada, ¿sí? Señales de alerta, el aspecto físico. En los adolescentes les interesa mucho el cómo se ven y cómo les ven los demás. Entonces, claro, puede pasar aislado, puede ser también por la época, ¿no es cierto? Pero si ya empezamos a descuidar un poquito el cómo me veo, no quiero salir y no me importa ni cambiarme de ropa, bueno, está pasando algo. Perfecto, muy bien. A tomar precaución entonces con estas señales. Por acá nos dicen, desde que mi mamá se quedó viuda, ha perdido el interés por salir, comer y compartir con la familia. ¿Cómo diferenciar un duelo normal de una posible depresión en un adulto mayor? Bueno, el duelo, ¿no es cierto?, es normal que todas las personas tengamos como un episodio largo de tristeza, de irritabilidad. Es normal, mucho más cuando hemos perdido a una persona muy cercana en nuestra vida. Pero cuando diferenciar ya si es un duelo patológico, digamos así, es de 1 año o más. Si por 1 año a más ya la persona no tiene interés, no tiene motivación, no quiere levantarse, no quiere hacer ninguna actividad, bueno, hay que tomar una consulta para ayudarle a la persona a volver a centrarse en ella misma y que tome el control de su vida. No siempre el duelo significa que sea el estresor que va a causar depresión, pero vuelve a la persona mucho más vulnerable. Y sobre todo para estas condiciones, ¿no? Por acá nos dice, ¿qué papel tiene la escuela y los profesores en la detección temprana de la depresión en niños? Claro, la escuela también juega un papel importante, ¿no es cierto? Desde los maestros empezar a explicar las emociones, educación emocional, gestión emocional y también, bueno, estar atentos, porque la escuela es un ambiente en donde pasan más tiempo los niños y adolescentes. Estar atentos si es que pasa solo en el recreo, si es que no hace las tareas, si es que está acostado, si duerme y cumple un papel importante para poder reportar y decir, bueno, familia, esto está pasando, tomemos alerta sobre las cosas. Y aquí es donde va también la parte de que la escuela necesita estar preparada, necesita estar capacitada, porque muchas veces existen escuelitas que no tienen esa preparación, los maestros o tienen demasiados alumnos que no están atentos a las señales. Entonces es necesario también saber en qué escuelitas y cómo ayudar a que el sistema educativo mejore. Totalmente. Y eso es algo certero, ¿no? Es lo que siempre nosotros aquí, incluso en Telerama, pedimos, que el sistema educativo siempre mejore en torno a la salud mental, que es importantísima para los niños y adolescentes. Por acá tenemos una última pregunta, doctora. Dice, ¿la depresión tiene tratamiento? ¿Es posible recuperarse y volver a tener una buena calidad de vida? Claro, muchas veces se hace esa pregunta en consulta, ¿no? De la depresión tiene cura. Y aquí es cuando se les suele responder, ¿qué es cura para ustedes? Porque, claro, la terapia puede ayudar mucho a que la persona vuelva a tener esa motivación, a que vuelva a tener el control en su vida. Necesita de muchas cosas más porque la depresión no es que pasa solo por una cosa, sino es la interacción de múltiples cosas, tanto biológicas, fisiológicas, psicológicas y sociales. Entonces, sí tiene una mejoría
con terapia, sí se puede volver a tomar las rieles, digamos así, de la vida. Pero depende mucho del trabajo que se haga en consulta, del trabajo en familia, y si son niños y adolescentes, el trabajo en escuela también, porque no depende solo de la persona como individuo, sino de todo un sistema. Y entender sobre todo que los tratamientos no son mágicos, no hacen magia, es un proceso que se tiene que seguir conjuntamente con un profesional de la salud, obviamente lo complementario en casa, con la familia, con las actividades, y cuando se trata de un niño y un adolescente, como dice la doctora, con el sistema educativo, es un todo. Doctora, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, ha sido muy importante tenerla con nosotros, pero antes de que se nos vaya, cuéntenos en dónde está ubicado su consultorio, también sus redes sociales y sus números de contacto. Claro, bueno, mi consultorio está ubicado en Vitamed. Sí, ahí lo pueden buscar en José Escudero y Juan Íñiguez. Mi número de contacto es el 097-900-0190. Y mis redes sociales en Instagram y Facebook como psicóloga Paula Manzano. Perfecto, ahí está en pantalla el contacto de la doctora, y ahora les ponemos a ustedes también las redes sociales de la doctora para que pueda pues anotarse, tomar una fotografía y contactarse directamente. Antes de irnos, doctora, un mensaje final para la gente que nos está viendo y que quizás están teniendo algún caso similar en casa, ¿no? Bien. Bueno, para toda la gente, ¿no es cierto?, que nos está viendo, es que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino es uno de valentía. Muchas veces la salud mental no se la ve como prioridad, pero debería, porque influye en cada una de nuestras decisiones, nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Entonces, que acudir a una consulta no esperemos hasta el último, sino a poder prevenir a tiempo. Perfecto. Gracias. Doctora, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en esta mañana, y a ustedes, amigos, gracias por haberse conectado con nosotros a través de la señal de Telerama. Hoy hablamos y abordamos un tema importante con empatía sobre todas las cosas, ¿no? Y del cual buscar ayuda no debe ser una opción, sino debe ser una necesidad. Gracias, amigos, nuevamente, que tengan un feliz martes. Quédese con la transmisión de Telerama que se viene en boga, y luego Actívate Sin Límites. El día de mañana estaremos con más aquí en Saludable para ustedes.